Ya pasaron 36 minutos de las 4 de la tarde, allá por las 3:05, 3:06. Miguel Fernández nos decía que nos iba a hablar de cine Milei. ¿Cómo es eso? Sí, porque les decía que vamos a hablar de cine militante, de cine de propaganda. Vamos a hablar de las películas de Javier Milei, el presidente electo, que no es el caso de otros presidentes del mundo que saltaron de la actuación a la presidencia. Juan Manuel, vos tendrás. Zelensky. Zelensky es uno, sí, Ronald Reagan otro, Sí. hay un par de casos más, ¿no? Me fijaba Jimmy Morales en Guatemala, Joseph Estrada en Filipinas, actores que pasaron, pero no es el caso, no es un actor devenido en político, aunque definitivamente estaba esa faceta Tuvo una obra de teatro también, ¿no, Milei? Tuvo una obra de teatro producida por Nito Artaza, Mira. creo que fue en el 2018, y bueno, esa beta histriónica la seguimos viendo después en la televisión a lo largo del tiempo. En estos días, por ejemplo, cruzaba material que no había visto. Apareció un sketch en redes que hacía con Miguel Bogiano, haciendo como un restaurante en el que... Sí, lo Bastante vi, sí. divertido. Estaba Un bastante... spot de campaña, no era eso, claro. Sí. Como un spot, así Sí, en el 2021, sí. estaba bastante bien el guión, recomendando la carta de vinos. Y no actuaban mal. Estaba bastante efectivo. Está mucho más divertido que los anuncios de ahora. Sí, seguro. También no sé si habrán visto en estos días que aparecía de vuelta el video de Milei imitando a Leonardo Fabio cantando. Sí, apareció mucho. Fuiste mía un verano en el programa de Guido Casca con el pañuelo y todo, claro. Así que sí, ese gusto por las cámaras lo venimos viendo desde hace... Y fue mucho sin codificar, ¿no? El programa ese humorístico también. Sí, donde estaba él, había Milei y tenía uno que lo imitaba ya en esa época, Milei, llamado Milady. Sí, creo que no es Campi, me parece que le estaba haciendo la imitación en un momento con la peluca. Así que sí, bueno, con eso entramos un poco para hablar en las películas de Javier Milei, que decíamos, en este momento hay dos, seguramente va a haber más, y no solo de cine militante, va a haber cineastas que quieran explorar este fenómeno a lo largo del tiempo, porque fue un fenómeno vertiginoso y en un par de años tenemos a Javier Milei, presidente electo. Las películas las vi, no las vamos a recomendar acá por lo que es su valor cinematográfico, pero sí hay algo a ver, como en tantos otros aspectos de lo que fue la campaña de La Libertad Avanza. La primera es Pandenomics, salió en el 2020 y, como el título le sugiere, tiene mucho que ver con lo que es la pandemia y la economía. La película sale al momento en que, es más bien un mediometraje, dura poco más de 30 minutos, pero salió al momento en que sacaba el libro Javier Milei, hablando sobre la pandemia, sobre la economía, poniendo mucho énfasis, no es que negaba el coronavirus, pero sí ponía muchísimo énfasis en lo que es la cuarentena, en las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, como que hay algo ahí también, y tenía, es una entrevista grabada básicamente, pero también tenía una parte ficcionada, que era una llegada a una suerte de búnker con un clima medio post-apocalíptico y un final, que ese final va a quedar para la posteridad, que es Lilia Lemoyne llevándole el traje del general ANCAP, ese alter ego superheroico que hizo durante muchos años, se vestía así y con un martillo destruye una réplica del Banco Central, que es una imagen que también se veía en el teatro, que se ha visto a lo largo del tiempo. La segunda película se estrenó este año, se llama La Revolución Liberal, también es de Santiago Goría. Miguel, esa escena Sí. que vos decís final, claro, es una que circuló bastante y que se pensaba que la habían hecho con inteligencia artificial, porque nadie... vi en muchos lados como gente dice... Sí, en Twitter, no circuló mucho. Claro. Sí, no fue inteligencia artificial, es una película hecha por Santiago Goría, es el final de la película, en la que como que despierta a muchos militantes y entre todos juntos terminan rompiendo esa réplica del Banco Central. Y les decía, hay una segunda película que es más extensa, que dura 2 horas, que es La Revolución Liberal, que es todo el relato de cómo empezó la Libertad Avanza, los inicios del movimiento. También hay flashbacks de la vida de Milei y con mucho foco en lo que fue la campaña del 2021, que claramente, bueno, son relatos unidireccionales, no hay una mirada crítica, pero pienso que sirven como un poco como para ordenar el relato de lo que es la mirada libertaria. Se explican, por ejemplo, muchos rencores. Uno se pregunta por qué tanto encono con Horacio Rodríguez Larreta, con Leandro Santoro. Un poco ese tipo de enemistades se explican en las películas. Habla Karina Milei, que es un personaje que se ha mantenido fuera de las cámaras. En esta película da su testimonio frente a cámaras.
Y hay algo que tiene interesante que es la explicación de la campaña publicitaria, por ejemplo, de cómo se presentaron como outsiders, de esa idea de el Frente de Todos y su campaña del 2021 sobreestimando el impacto de la vacuna o del tratamiento de la pandemia con respecto al público, y por el lado de Juntos por el Cambio, de políticos validando a políticos. Horacio Rodríguez Larreta presentando a María Eugenia Vidal. Por otro lado, La Libertad Avanza presentándose con una campaña de austeridad y tratando de hablarle a la gente común, que es mucho de lo que aparece en las películas, de esa idea de ganar la calle y hablar a las personas con problemas reales, mucho de lo que hoy forma ese núcleo duro del 30% que Javier Milei tiene y que, bueno, contribuyó ese 30% al 55% con el que termina ganando el balotaje. Me interesaba verle el tema de estas películas como una forma de creación de sentido también, ¿no? Es algo que se viene diciendo en estos últimos tiempos. La batalla cultural también, ¿no? La batalla cultural, cómo se dominó la agenda mediática desde el lado de La Libertad Avanza y Javier Milei a lo largo de estos últimos, no solo semanas o meses, sino ya un par de años en los que vienen marcando el ritmo de la agenda, mucho con las redes sociales, entendieron el lenguaje, entendieron el estilo, entendieron lo que es la edición y se conectó con ese núcleo. Me interesaba preguntar por el rol que cumple una película, a diferencia de las redes sociales, a diferencia de TikTok. Entonces hablé con el director de las dos, que es Santiago Oría. Él es abogado, es militante liberal antes de hacerse cineasta, que estudió esa carrera, ya teniendo esa ideología, terminó vinculándose a Javier Milei. Había hecho una película de Carlos Malatón, un mediometraje también habla más latón, Mirá. con una estética medio... La oveja negra actual, ¿no? De todos ellos. En blanco y negro, una estética medio soviética. Lo primero que hizo fue con más latón, pero después vienen estas dos películas de Javier Milei, y él nos contaba de esta diferencia, o lo que siente él como una diferencia con respecto al contenido de las redes sociales. Bueno, yo creo que una película lo que ofrece es una experiencia y una penetración más profunda del fenómeno, ¿no? Las redes sociales con sus contenidos cortos, obviamente es importantísimo y es uno de los elementos esenciales de la victoria de Javier, pero todo tiende más como a lo efímero, ¿no? A lo efímero y tiende más a algo que tiene un gran efecto en su momento, pero después va quedando quizá un poco, digamos, en el olvido, ¿no? En cambio, una película está más pensada como algo más atemporal, algo destinado a una duración de un efecto más de largo plazo, de profundizar, de articular todo un relato de manera más profunda. Entonces me parece que lo que logra una película, un largometraje, que es un gran recorte de la realidad, un gran montaje, es impactar de manera quizá más profunda, ¿no?, en el espectador. Tratar de provocar un cambio en el espectador de manera más profunda y más permanente, y que la película siempre sea como un lugar de referencia, como más permanente, que los contenidos cortos en las redes, que obviamente son importantísimos y hay que hacerlos bien y juegan su gran papel en una campaña, pero son más del orden de lo inmediato, ¿no? La necesidad inmediata, el efecto inmediato, con el tiempo quizá van perdiendo su contexto original, entonces van perdiendo fuerza. La película está más destinada a la permanencia, un registro histórico que quede para la posteridad. Hablaba mucho de permanencia él, que es una palabra que se me quedaba. Hay un teórico de la comunicación bastante grosso que se llama Carlos Scolari, y él escribe sobre la cultura snack, de cómo del éxito que tienen en la actualidad los formatos breves y fragmentados. Él habla de muchos conceptos como para entender lo que pasa hoy en las redes, la fugacidad, la viralidad. Habla también del remixeo, de la velocidad con la que circulan los contenidos y obviamente también de la infoxicación, de estar permanentemente saturados de contenidos todos los días. Un poco en contra de eso va esta idea de hacer una película, va en dirección contraria. Él dice, apunta al documento histórico, a esa idea de que el relato quede como una referencia, que quede ahí firme. Les decía al principio, cuando lo presenté, que en algún momento ha dicho que tenía la fantasía de ser el Pino Solanas libertario, lo cual vamos a retomar en un rato después hablando de esto, pero le preguntaba entonces por lo que son las influencias, lo que son los criterios que él eligió como para encarar una carrera vinculada a este tipo de cine militante, este cine de propaganda. Esto nos decía al respecto Santiago Oría. Una de las principales influencias es el director Errol Morris, gran director de documentales, muy innovador en el lenguaje cinematográfico de lo que es lo documental. Por supuesto hay mucho de lo que es el cine militante de los 70, sobre todo lo que fue los modos de producción de la película. Es una película muy de guerrilla, hecha con muy bajos recursos y motorizada por un montón de energía militante que
hay un collage de un montonazo de cámaras que eran los militantes mismos llevando las cámaras a las recorridas y a los actos. Un poco ahí hay de Vitsiga Vertov, ¿no? Ese gran cineasta soviético que él creía en que había que darle cámaras al pueblo para filmar lo que era la revolución socialista. Bueno, nosotros ahí teníamos un montón de cámaras del pueblo, de los ciudadanos, que después eran unificadas por una mente ordenadora, que era el director, Pino Solanas, una influencia también importante en esto, ¿no? Como documentalista argentino de cine político. Así que ahí hay una influencia ahí de lo que es el cine militante de los 70 latinoamericano y los modos de producción del cine de propaganda quizá más clásico. Ahí mencionaba él, Sí. a Pino Solanas, mencionaba lo que es el tercer cine, ¿no? El cine Liberación, Getino, Pino Solanas. Yo, bueno, quiero ser claro, yo pienso que entre estas películas y La Hora de los Hornos hay un abismo en términos Claro. de lo que son, no sé, calidad, lenguaje cinematográfico, pero sí esta idea del cine político está presente, esa idea del cine militante. Yo decía, bueno, cuando él está hablando así de Pino Solanas, está hablando de Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. La entrevista esa que Pino Solanas va y hace con Perón en el exilio, en Puerta de Hierro, en el 71. Y él mencionaba también, además de la influencia de los soviéticos, mencionaba lo que es el cine de propaganda. Entonces, me habilita a mí a preguntarle, por cómo es el cine, hacer cine de propaganda, esa mirada crítica, mirada ética, a hacer películas de ese estilo. Le consulté por su mirada sobre el cine propagandístico, las críticas que recibe al respecto, y Santiago Oría nos decía esto. Estoy al tanto de todas esas críticas y lo que se ha desarrollado, digamos, los críticos de cine a nivel teórico sobre esa cuestión y a nivel ético, pero bueno, yo la verdad que prefiero ser sincero. Yo estoy tratando de promover ideas con la película. Estoy promoviendo ideas de la manera más sincera posible, pero no deja de ser una mirada subjetiva a favor de lo que yo pienso que es lo mejor para el país. Entonces, volviendo un poco a mi origen como abogado, yo estoy haciendo un alegato en defensa de Javier Milei. Es una visión parcial, o sea, no lo voy a negar, no quiero mentir. Por ahí la palabra propaganda tiene una connotación muy negativa, pero bueno, yo creo que es puesto al servicio de ideas legítimas, digamos, también es una actividad legítima, como fue la gente que desarrolló cine a favor de una idea, a favor de un ideal, en otras épocas de la historia. Yo considero que con la película estoy siendo honesto con lo que yo pienso, entonces como que no hay una manipulación de mi parte. Yo estoy tratando de propagar ideas y hacer una defensa y un alegato a favor del candidato que yo creía que era el mejor en Argentina para poder, digamos, resolver los problemas que tenemos como país. O sea, yo prefiero ser honesto, pero al mismo tiempo decir que no estoy manipulando, no estoy mintiendo, no estoy falseando la realidad. Pero este es un alegato claro a favor de un candidato. Y no tengo ningún problema en reconocerlo porque es lo que yo creo que era lo mejor para el país. Bueno, decía él que no está falseando nada, que está haciendo un alegato a favor de un candidato. Es una mirada totalmente parcial y subjetiva de los hechos, pero bueno, como él también lo dice, es una actividad legítima, y que bueno, que queda para la posteridad también, ¿no? Es un documento al que se puede recurrir. Están las películas cargadas en YouTube, ya tienen cientos de miles de reproducciones. Hay una, la segunda, que tiene más de 1 millón de visualizaciones, y que todo eso contribuye a la construcción también de un sentido. Decíamos, en términos cinematográficos probablemente uno no le pueda encontrar un grandioso valor como a otro tipo de obras, pero... Se estrenó en cine, ¿no? La segunda. Sí, se estrenó en cines. Sí, Con tuvo... la presencia ¿Y cómo de le Pepe fue en Milei. los cines de la No, sala? no es que tuvo una salida, tuvo Ah. un paso ahí en cines como una premiere, pero después Exacto. circuló en No, pero forma... me acuerdo que fue el propio Milei, ¿no? Sí, hubo una... Lo hicieron como evento de campaña, digamos. Sí, hubo mucha participación, ahí fueron todos, estaba Victoria Villarruel también, estaba Karina, estaba Diana Mondino, sí, hubo toda esa presentación, fue como una suerte de evento, y que sirve entonces, bueno, como para seguir conociendo a las figuras que ahora a partir del 10 de diciembre van a estar gobernando. Honestísimo Santiago Oría, ¿no? Honestísimo en cuanto a lo que presenta, ¿no? O sea, lo presenta como, bueno, esto es cine propaganda. Sí. No, sin ninguna... Quiero ser el Pino Solana de este lado, Claro. que dice, ¿no? Sí, interesante. Habría que preguntarle además sobre Pino, ¿no? Que bueno, vos lo decías, ¿no? De en qué películas, pero además, por ejemplo, todo el cine documental de Pino de los años 2000, ¿no? Porque además ahí ya hay como antípodas ideológicas pesadas. Totales. Porque era todo en favor de la ciencia argentina, en favor del Estado, empezando de memoria del saqueo,
Y después es sobre los trenes. Pueblos fumigados. Pueblos fumigados, todo es eso. una visión ambiental pura, ¿no? Si laudatista, para poner la palabra del Papa, la ciencia, la dignidad de los nadies, que sería como una reivindicación también de los movimientos sociales. Sí, ¿no? todo un cine heredero Claro. del menemismo, Sí. con el que se clausura la etapa de ficción de Pino Solanas y Claro. empieza toda esta etapa, una serie de como de 10 documentales, creo que hay uno que salió póstumo, Sí. de Pino Solanas revisitando esa época, y también se me quedaba esa idea que mencionaba él del tema de la circulación de las películas vinculando a lo que es el cine liberación en los años 70, Sí. con esa idea de cómo de filmar las películas y hacerlas circular en forma clandestina, moviéndolas entre uno y otro, con esa idea de que acá el cine circule entre los militantes, Sí. y despertar ahí esas cabezas con, bueno, una bajada de línea sumamente clara, muy parcial, totalmente subjetiva, pero como él dice, algo legítimo.